en la obra redentora de nuestro Salvador. Y es una relación que tiene una dimensión eterna. Las relaciones humanas en este mundo son efímeras. Son relaciones que tienen un principio y tienen un final. Pero la relación que tenemos en Cristo como hermanos en la fe es eterna, hermano. No tiene fin. Y pensaba, un día estaremos delante de la presencia del Señor y estaremos delante de nuestro Salvador, de nuestro Rey, y ahí nos gozaremos y ahí le adoraremos a Él. Y sabe que ahí no va a haber pecado. Y nosotros no sabemos lo que es que no haya pecado porque somos pecadores. Pero ahí va a ser completa nuestra relación, nuestra comunión, va a ser perfecta. Pero de este lado de la eternidad tenemos una relación imperfecta porque nosotros somos imperfectos. No porque el Señor es perfecto, pero nosotros somos imperfectos. Pero sí podemos tener una relación sincera. Sí podemos ocuparnos y debemos ocuparnos en que nuestra relación en Cristo crezca cada día. Y este va a ser el mensaje de esta mañana. Tiene como título este mensaje El valor de mi hermano, ¿no? Y es para que podamos examinar en nuestro corazón qué valor tiene mi hermano para mí, ¿no? Y Grover leía algunos versículos de la carta a Filemón, y es la carta que vamos a leer en esta mañana. Antes de leerla vamos a orar al Señor, pero quería, a modo de introducción, hablar acerca de quién escribió esta carta. Seguramente todos sabemos que fue el apóstol Pablo, y son una de las 4 cartas personales que el apóstol escribió. El apóstol Pablo escribió 2 cartas a Timoteo, una a Tito y otra justamente a Filemón. Pero si analizamos las 4 cartas, la carta más personal es esta, porque es una carta directa y es una carta con un propósito y con un objetivo: buscar la reconciliación entre Onésimo y Filemón, ¿no? Vemos que las cartas tanto de Timoteo como la carta a Tito son cartas en las cuales tenemos mucha doctrina, en las cuales Pablo le escribe a 2 pastores y les enseña cómo deben conducirse en la iglesia, cuáles son los requisitos para que haya ancianos en la iglesia, para que haya diáconos, y nosotros los ponemos en práctica hoy. Pero esta es una carta bien personal y es tan importante como las otras, hermanos. Muchas veces una carta que capaz que no tenemos tan en cuenta o que nos parece menos relevante, pero el Señor la puso en su palabra. Y qué importante que en esta mañana podamos ver la importancia que esta carta tiene para nuestra vida hoy. Amén. Así que vamos a orar al Señor y vamos a pedir que Él nos guíe hablando a nuestra vida y a nuestro corazón a través de su palabra. Padre Santo, honramos y bendecimos tu nombre en esta mañana. Gracias te doy por el privilegio de poder estar en este lugar, porque reconozco que es solamente por tu gracia. Por tu gracia podemos estar en pie, por tu gracia podemos alabarte, bendecirte, llamarte Señor, porque un día tú alcanzaste nuestra vida, nos transformaste, nos diste nueva vida en Cristo, nos adoptaste como tus hijos, y hoy tenemos el privilegio de alabarte, de adorarte, de tener comunión con nuestros hermanos, y también tenemos el privilegio de escuchar tu voz, Señor. Prepara nuestros corazones en esta mañana. Corazones receptivos, Señor, a tu voz, a conocer tu voluntad, a escucharla, y no solamente a tenerla en nuestra mente y en nuestro corazón, sino a practicarla en nuestra vida diaria, Señor. Te bendecimos en esta mañana y una vez más te pedimos que tú nos hables, Señor. Que no sea palabras de hombre, sino que sea tu palabra, porque es la única que tiene poder para obrar en cada uno de nuestros corazones. Dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. 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 Pablo, el apóstol Pablo escribe esta carta
desde la prisión en Roma. Pablo estaba preso y una de las cartas que Pablo escribe desde la prisión es esta carta a Filemón. ¿Y cuál es la intención de Pablo al escribir esta carta? Es interceder por su nuevo hermano Onésimo, ¿no? Y podríamos preguntarnos, como le decía en un principio, ¿qué valor tiene para nosotros hoy esta carta tan personal de Pablo? ¿Qué nos enseña esta carta a nosotros en esta mañana? Y nos habla acerca de la relación que tenemos y que debemos cultivar como hermanos en la fe. Así que vamos a leer a partir del versículo 1, es un solo capítulo, hasta el versículo 25. Dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria en ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Amén. Lo primero que deberíamos ver es saber quiénes eran Filemón y Onésimo, ¿no? Por los cuales Pablo intercede. Filemón era un ciudadano romano convertido al Evangelio, de una buena posición y que era propietario de una casa en la cual los hermanos se reunían como iglesia en la ciudad de Colosas. Y Onésimo era esclavo de Filemón, ¿no? En ese tiempo todavía no se había abolido la esclavitud, ¿no? Vemos en las cartas de Pablo como Pablo habla acerca de cómo debe ser el trato entre el amo y el esclavo, que en Cristo es totalmente distinto para aquellos que no están en Cristo. Y Onésimo era esclavo de Filemón, pero no conocía al Señor. Y se ve que Onésimo, por el relato de Pablo, tuvo una actitud en la cual defraudó a Filemón, ¿no? Podemos pensar que le robó algo, que lo estafó en algo, pero la cosa es que algo malo Onésimo le había hecho a Filemón, que era su amo, y tuvo que huir. Tuvo que huir por su vida seguramente, porque
podía costarle la muerte lo que él había hecho. Entonces él huyó hacia Roma y llegando a Roma visitó a Pablo, ¿no? Pablo estaba preso, ¿no? Podemos ver al final del libro de los Hechos, en el último capítulo, los últimos 2 versículos, capítulo 28, versículos 30 y 31, dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, él estaba en Roma, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Como Pablo decía y había dicho en otras veces, él estaba preso y creo que estuvo más tiempo preso que en libertad, pero la palabra de Dios no estaba presa. Él seguía predicando el Evangelio, él seguía cumpliendo con el mandato que había recibido del Señor. 2 años en una casa alquilada, preso de su libertad, no podía salir de ese lugar, pero sí podía recibir gente. Y dice que muchos acudían a esa casa y Pablo les predicaba acerca del reino de Dios y le enseñaba acerca del Señor Jesucristo. Y uno de los beneficiados fue Onésimo. Onésimo llegó a esa casa y justamente conoció a Cristo en ese lugar. Recibió el Evangelio de parte de Pablo. Y a través de lo que Pablo escribe en esta carta podemos ver el valor que Pablo le da a sus hermanos. Y no solamente lo podemos ver en esta carta, hermano. Lo podemos ver en la mayoría o en todas las cartas de Pablo. Cuando se dirige a sus hermanos, vemos qué valor que él les da. Cómo Pablo ora por sus hermanos, cómo Pablo se interesa por sus hermanos. Y acá intercede a Filemón y habla, fíjense la descripción que hace de Filemón, ¿no? Reconoce en Filemón un hombre que ama al Señor, que ama sus obras, que ama su obra, que ama a sus hermanos, que muchos de los hermanos son beneficiados por la vida de Filemón. Pero también Pablo muestra la vida de Onésimo y muestra el amor que él tiene por Onésimo. Hermano, Pablo amaba a Filemón, que lo tenía como un colaborador suyo, como un par en la obra, en el ministerio, pero el mismo amor tenía por Onésimo, que era un recién convertido, que era alguien que recién comenzaba en el camino del Señor. Él amaba a uno y a otro de la misma manera, porque él podía ver a Cristo a uno y en el otro. Hermano, por eso, primeramente podemos ver que Pablo daba gracias por sus hermanos. El versículo 4 que hemos leído dice: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. ¿No? Pablo daba gracias por la vida de Filemón. Cuando hacía memoria de él y oraba por Filemón, esa oración era de gratitud a Dios por la vida de Filemón, por la vida de su hermano. Y sabe que esto era una constante en la vida de Pablo. Podemos ver, como decía en un principio, en otras cartas como Pablo oraba al Señor por sus hermanos y daba gracias. Dice Filipenses capítulo 1, versículo 3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Hermanos, Pablo daba gracias por sus hermanos en Filipo, oraba al Señor por ellos, y no solamente que le daba gracias a Dios y oraba, sino que se gozaba. Se gozaba cuando recordaba a sus hermanos. Podemos preguntarnos en esta mañana, ¿qué pasa en nuestro corazón cuando recordamos a nuestros hermanos? ¿Hay gozo por la obra que Cristo hizo y sigue haciendo en mi hermano? ¿Hay gozo porque en Cristo estamos unidos y podemos servirle? ¿Qué hay en nuestra mente y en nuestro corazón cuando nos acordamos de nuestros hermanos? ¿Hay contentamiento?
Hay gratitud al Señor. Primera Tesalonicenses 1:2. A la iglesia de Tesalónica, Pablo nuevamente va a decir: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Esto también es importante. Fíjense que Pablo dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. ¿Quedaba alguno afuera? Todos. Pablo sabía que cada hermano era importante. Cada hermano tenía valor. ¿Saben por qué tenía valor para la vida de Pablo? Porque tenía valor para Cristo. Hermano, tu redención, mi redención, costó la sangre de Cristo. Dios dio su vida para que nosotros podamos estar hoy en Él y podamos servirle a Él y podamos caminar en Él como Él preparó de antemano para que así lo hiciésemos hoy. Pablo le escribe a Timoteo, su hijo amado, y le da gracias a Dios por su vida y le dice que de noche y de día ora por él. Pablo era un agradecido a Dios por sus hermanos. Y Pablo no solamente que agradecía al Señor, que se gozaba en el Señor, sino que oraba al Señor por ellos. También Pablo reconocía la necesidad que tenía de sus hermanos. Hermanos, nosotros nos necesitamos mutuamente. Dios no ha llamado a llaneros solitarios. No ha llamado a personas que van por su camino solos y se creen que pueden hacer o deshacer y no necesitan de nadie. Nos necesitamos unos a otros. Y a veces nos pareciera que mi hermano tiene poco para darme y no me doy cuenta todo lo que mi hermano tiene para darme y todo lo que yo necesito de él. Y esto también es importante a la hora de congregarme. A veces pensamos que yo me congrego porque Dios me manda, y es así, es verdad. Dios me manda a congregarme. Yo me congrego porque tengo una necesidad, y es verdad. Tengo la necesidad de congregarme, pero también me congrego porque mi hermano necesita de mí. Muchas veces pensamos en yo, y no pienso en la necesidad del otro. Yo necesito de mi hermano y mi hermano necesita de mí. El versículo 10 que hemos leído, Pablo dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Vemos que Pablo intercede a Filemón por Onésimo, y Pablo dice: antes Onésimo te era inútil. Yo no sé cómo era como trabajador Onésimo. Era esclavo de Filemón, pero ¿por qué Pablo dice que era inútil, hermano? Un poco lo que escuchamos hoy. Todas las obras que podemos hacer, aunque parezcan buenas, fueran de Cristo, son inútiles, hermano. No tienen un propósito por el cual Dios nos creó. Dios nos creó para que le sirvamos a Él, para que hagamos obras para Él, para que todo lo que hagamos sea para la gloria de Él. Y en ese hacer está el servicio a nuestros hermanos. ¿Cómo sirvo a Dios? Sirviendo a mis hermanos. Y Pablo tenía claro esto. Y sabía que antes Onésimo no estaba en Cristo. Antes las obras de Onésimo no eran para la gloria de Dios. Eran inútiles. Pero ahora era útil Onésimo. ¿Por qué? Porque ahora era un siervo de Dios. Y porque todo lo que hacía, lo hacía para su Señor. Y en beneficio de sus hermanos. Hermanos, cuando nosotros estamos dispuestos a servir al Señor y lo hacemos para la gloria del Señor, vamos a bendecir a nuestros hermanos. Vamos a ser personas útiles para nuestros hermanos, porque Dios lo ha preparado de esa manera. Pablo reconoce que Onésimo era útil. Era útil para su vida y era útil para la vida de Filemón.
Y vuelvo a recalcar lo mismo, Onésimo era un recién convertido. Pero Pablo ya decía, yo necesito de Onésimo, es útil para mí. Recién se convirtió, pero yo necesito de la vida de Onésimo. Hermano, y nosotros debemos tener la misma humildad. A veces podemos tener un camino recorrido en el Evangelio, pero eso no nos hace estar un escalón arriba de otros, sino seguimos teniendo la misma necesidad de nuestros hermanos. Y puede haber alguien que entró o se convirtió y entró en el Evangelio hace muy poco, pero yo necesito también de él. Y Pablo era un hombre que reconocía esto. Hermano, 1 Corintios capítulo 12, versículo 20, Pablo está hablando acerca del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que somos cada uno de nosotros. Y dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. ¿No? Si nosotros analizamos cómo se mueve el cuerpo y cómo el cuerpo se va desarrollando, podemos ver que todos los miembros son útiles. Y los miembros se necesitan en uno al otro para que el cuerpo funcione correctamente. ¿Qué pasa cuando un miembro está enfermo? Todo el cuerpo lo resiente. Y a veces parece un miembro... Nunca ha tenido un dolor de muela. Y usted ve que la muela, en relación con todo el cuerpo, pareciera algo insignificante. ¿Y cómo lo resiente el cuerpo? ¿Por qué? Porque la muela es importante dentro del cuerpo. Hasta los menos necesarios, que nos parece a nosotros los menos necesarios, son importantes. Y así compara a Dios a sus hijos dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Hermanos, todos son importantes en el andar cristiano, en el crecimiento mutuo. Todos son necesarios. Y Pablo lo tenía en claro esto. No sé si ustedes recuerdan en el libro de los Hechos cuando el apóstol Pablo comienza su viaje misionero junto a Bernabé, y ahí estaba un jovencito que se llamaba Juan Marcos, ¿no? Pero resulta que Juan Marcos a la mitad del viaje regresa a Jerusalén y deja a sus compañeros, lo deja Pablo, lo deja Bernabé, y se ve que Pablo ahí quedó dolido con el regreso de Juan Marcos, mucha alegría no le causó. Y cuando iban a emprender el segundo viaje misionero, justamente con Bernabé, Pablo se opone a que Juan Marcos sea convocado. ¿No? Juan Marcos iba a viajar con ellos, Bernabé pide por Juan Marcos, pero Pablo no quería porque había desertado anteriormente. Y ahí, bueno, Dios en su providencia y en su gracia permite que Bernabé se vaya con Juan Marcos, Pablo se vaya con Sila a ciudades distintas y el Evangelio se siga extendiendo. Dios tiene el control de todas las cosas, Él es soberano. Pero esto no queda así. Vemos que al final de la vida de Pablo, ya Pablo viejito, en sus últimos meses, cuando le escribe la segunda carta a su hijo amado Timoteo, Pablo le dice, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado armando a este mundo y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Otra vez Pablo utiliza la palabra útil. Aquel que había desechado unos años antes, que había dicho, no me sirve mucho Juan Marcos, ahora en el final de su carrera, y podríamos pensar con un Pablo ya en el camino recorrido, ya tiene que manejar las cosas de taquito, ya está al final, ya Pablo puede solo. Pablo dice, estoy necesitando de Juan Marcos. Juan Marcos me es útil para la tarea que Dios me ha encomendado. Hermano, nosotros necesitamos de todos nuestros hermanos. ¿Y dónde practicamos eso? Mire, el Señor tiene iglesia en todo el mundo.
¿no? Y un día estaremos en la presencia del Señor todos, pero el Señor nos llama a una iglesia local, donde nos congregamos, donde practicamos la comunión, donde servimos, y eso es en este lugar donde ustedes los hacen. Y hermanos, en este lugar, todos los que Dios ha traído hasta aquí por medio de su gracia son importantes, son necesarios, son útiles para el Evangelio. El versículo 15 y 16 dice, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, le dice a Filemón, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. ¿No? Pablo le está diciendo a Filemón, antes Onésimo era tu esclavo, era tu empleado, le dice, pero ahora es algo mucho más importante. Ahora no lo recibas como esclavo, no lo recibas como empleado tuyo, recibile como un hermano amado. Por eso Pablo le decía, ahora te va a ser mucho más útil, Onésimo. Y Pablo está buscando ¿qué cosa? La reconciliación. Recordemos que había un conflicto que se había originado por Onésimo, por su actitud, por lo que él había hecho. Y Pablo busca que Filemón perdone a Onésimo y le reciba como hoy, como su hermano. Y pensaba en esto, qué importante que es la solución de los conflictos. ¿Ustedes creen que nunca va a haber conflicto entre hermanos? Yo les puedo decir que sí. A veces parece que está todo lindo, pero surgen conflictos. ¿Por qué? Porque seguimos siendo pecadores, hermanos. Y muchas veces erramos. Muchas veces hacemos cosas que no deberíamos hacer. Y eso trae problemas. Eso trae conflictos. Pero qué importante que podamos ocuparnos en resolver el conflicto. En que esa situación que está haciendo daño rápidamente sea solucionada. Pablo rápidamente quería que Filemón reciba a Onésimo y que ese conflicto sea solucionado, hermano. No puede permanecer el conflicto por tiempo. Dice la palabra del Señor, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No se ponga el sol. Está diciendo, solucionar rápido el problema. No guardes rencor en tu corazón. Qué importante es buscar la reconciliación y también ocuparme de aquel hermano que sé que está en conflicto con otro hermano. ¿Sabe qué? A mí no me puede dar lo mismo. A Pablo no le daba lo mismo la relación entre Filemón y Onésimo. Por más que yo no sea el del conflicto, a mí no me puede dar lo mismo. Yo tengo que interceder para que ese conflicto sea solucionado. Y esto lo vemos en la carta a Filipenses también. ¿Recuerdan? Filipenses capítulo 4, versículo 1. Pablo le escribe a la iglesia en Filipo y había un conflicto entre dos hermanas, ¿no? Y dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego, dice Pablo, a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego a ti también, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Pablo estaba interesado para que este conflicto se resuelva. No podían estar peleadas. Tenían que ser de un mismo sentir en el Señor. Y fíjense cómo a Pablo le preocupaba y se ocupaba de esto, que decía ruego, le rogaba, el mismo ruego que le hace a Filemón por Onésimo. Y fíjense que él busca la intercesión de otros hermanos. Como él no estaba en ese lugar, dice, bueno, ocúpense ustedes de que estas hermanas se reconcilien. Y hermano, esto es el diario andar del creyente. Estar en paz.
con el Señor y estar en paz con mis hermanos. No podemos estar en conflicto con mi hermano. Muchas veces evitamos la reconciliación y debemos examinar nuestro corazón. La reconciliación y el perdón para el creyente no es una opción, sino que es un mandato de parte de Dios. Jesús dijo en Mateo 5:23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja así tu ofrenda delante del altar y ande y reconcílate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. El Señor está diciendo, Dios no puede recibir nada de parte de ti si primero no te reconcilias con tu hermano. Tú traes una adoración al Señor, tú traes para darle algo a Dios, déjalo a un costado primero. Y pon a cuenta con tu hermano. Haz las paces con tu hermano. Pide perdón, perdona y luego dedícate a adorar a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios no va a poder recibir tu adoración. Hermanos, la palabra de Dios nos enseña claramente cómo debemos relacionarnos, cómo debe ser nuestro diario andar entre sí. Y a raíz del pecado, a raíz de nuestro pecado, nuestras relaciones nunca van a ser perfectas. ¿Sabe qué? No existe una relación perfecta en este mundo. No existe una iglesia perfecta. ¿Por qué? Porque somos imperfectos. Pero sí debemos tener relaciones sinceras, relaciones genuinas, relaciones verdaderas, donde la verdad esté por sobre todas las cosas. Y es muy interesante lo que Jesús nos enseña en estos versículos. Fíjense que dice que si tu hermano tiene algo contra ti, le está hablando a la parte que se cree inocente. No dice si tienes algo contra tu hermano. Si tu hermano tiene algo contra ti, ve y reconcíliate con tu hermano. Aquella que se cree inocente y se desentiende del problema, ¿no? Mi hermano, yo sé que mi hermano tiene algo contra mí, pero como es él el que tiene algo contra mí, es él el que me tiene que venir a pedir perdón. Es él el que tiene que tomar la iniciativa. Es él el que tiene que acercarse a mí. Yo no soy responsable. Bueno, Dios me dice, vos sos tan responsable como él. Si vos sabés que él tiene algo contra ti, acércate a tu hermano y reconcíliate con él. Soy tal culpable como él si no busco la reconciliación. Y hermanos, la reconciliación demanda humildad. Humildad. Yo me tengo que humillar. Muchas veces voy a decir, pero él no se merece mi perdón. Filemón podía decir, Onésimo no se merece mi perdón. ¿Saben lo que me hizo Onésimo? Y a veces nos pensamos que el otro no se merece el perdón nuestro. Hermanos, ¿nosotros merecíamos el perdón de Dios? ¿Alguno de nosotros merecía el perdón de Dios? Éramos enemigos de Él. No queríamos saber nada con Él. Le deshonrábamos todo el tiempo. Pero en su gracia, Él se acercó a nosotros. No fuimos nosotros a Él. Él nos buscó para que nos reconciliáramos con Él. Él nos alcanzó el perdón. Hermanos, debemos ser humildes y reconocer que necesitamos estar en paz con nuestros hermanos, aunque tengamos que humillarnos. Acá en esta carta no tenemos lo que escribe Filemón y Onésimo, porque el que escribe es Pablo. Pero podemos ver que si Onésimo está dispuesto a ir a Filemón es porque estaba arrepentido. Y si esta carta la tenemos hoy en la Biblia es porque Filemón aceptó a Onésimo, porque si no Filemón le hubiese roto la carta y no la tendríamos aquí. Pero si hoy la tenemos aquí es porque Filemón aceptó a Onésimo como hermano en la fe. Y esto es lo que debemos hacer nosotros, hermano. Cuando Jesús se acercaba acerca del perdón, enseñaba acerca del perdón,
Pedro le preguntó a Jesús: ¿y cuánto perdonaré a mi hermano? ¿Cuánto perdonaré a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Y el 7 era un número ya extremadamente extenso. 7 era abundancia. Y Jesús le dijo: no, Pedro, hasta 70 veces 7. Yo me imagino a Pedro. No. Jesús le dijo: Pedro, tenés que estar dispuesto a perdonar siempre. Siempre. Aquel que te ofende. Hermanos, qué importante que podamos valorar a mi hermano. Y ese valorar nos va a llevar a ocuparnos de él y a ocuparnos de la relación que tenemos con nuestro hermano. Y vemos que no solamente debemos ocuparnos de la necesidad espiritual, como estaba haciendo Pablo. Pablo se estaba ocupando de la necesidad espiritual de Onésimo y de la necesidad espiritual de Filemón, porque ahí debía haber una reconciliación. Pero Pablo también se ocupaba de la necesidad material y le dice a Onésimo que él estaba dispuesto a restituirle le dice a Filemón que él estaba dispuesto a restituirle lo que Onésimo le había sacado, lo que le había defraudado. Hermanos, Pablo estaba mirando también la necesidad de Onésimo, porque Onésimo seguramente iba a volver a la casa de Filemón, y no se olvide que no solamente estaba pasando algo que Onésimo tenía que restituir, porque el Señor me manda a restituir lo dañado. También Onésimo tenía una responsabilidad legal. Onésimo se escapó y había sido esclavo y no podía volver de cualquier manera. Onésimo tenía que rendir cuentas ante Filemón, y lo mínimo que tenía que hacer es restituir lo que había sacado. Y seguramente Onésimo no tenía con qué. Y Pablo le escribe a Filemón y le dice: lo que Onésimo te sacó, lo que Onésimo te defraudó, en lo que él te robó, anótalo a mi cuenta. Ponlo en mi cuenta, yo lo voy a pagar. Y eso, ver la necesidad que tiene mi hermano, no solamente espiritual, también física, hermano. Y en esto mostramos el valor que mi hermano tiene para mí. No solamente guiándolo a lo espiritual, sino viendo la necesidad física. Primera de Juan 3:37 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hermanos, en todo esto que hemos leído, vemos cómo Pablo amaba sinceramente a sus hermanos. Y nuestro amor por nuestros hermanos se revela en nuestras acciones. En nuestras acciones. Oramos por nuestros hermanos. Nos gozamos cuando nos recordamos a ellos. Buscamos estar en paz continuamente. Nos reconciliamos. Hermanos, cuando vemos que hay un conflicto en la iglesia, no, este no es problema mío, o nos ocupamos porque me interesa la vida de mi hermano, porque es necesario que haya una reconciliación entre ellos. Hermano, la solución para un conflicto entre hermanos no es que el hermano se vaya a otra iglesia. Es triste, pero muchas veces uno recibe, me ha pasado como pastor recibir hermanos y preguntarle cuál es su situación, y cuando uno empieza a interiorizarse un poquito más se da cuenta que se fue del lugar donde se congregaba porque había tenido un conflicto con algún hermano, o con el pastor, o con lo que sea. Fíjense que cuando Pablo le escribe a la iglesia en Filipo y intercede por Evodia y por Síntique, no dice, bueno, que Evodia se vaya a congregar a Éfeso y decirle a Síntique que se quede ahí en Filipo, no. Que sean de un mismo sentir en el Señor. Y de esto se trata la vida cristiana, ¿no? De poder caminar juntos, de amarnos, de cuidarnos, de perdonarnos, de servirnos mutuamente. Y para cumplir esto, tenemos que negarnos muchas veces. Tenemos que humillarnos. Tenemos que mirar a nuestro hermano como superiores a nosotros mismos. Tenemos que tener el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús.
No hay otra manera, hermanos. Y eso muchas veces le duele a nuestro yo. Y es bueno que le duela a nuestro yo. Porque ahí vamos siendo perfeccionados y Dios nos va formando al carácter de su Hijo amado. Y ese es el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Hermanos, muchas veces en nuestra iglesia local va a haber con muchos hermanos que vamos a tener un feeling y vamos a compartir cosas y capaz que con otros no tanto y nos va a costar un poquito. Mi viejo pastor decía, el hermano difícil es el hermano que me bendice. Y es una verdad. Porque con aquel que me va todo lindo y va sobre ruedas la relación. Pero con aquel que somos diferentes, que muchas veces tenemos roces, que muchas veces no accionamos de la misma manera, es donde el Señor realmente bendice mi vida. Porque el Señor trabaja en mi carácter. Y Él empieza a producir fruto en mí. Amor, gozo, paz, paciencia, templanza, mansedumbre, fe. El fruto empieza a aflorar en mi vida cuando esto sucede. Hermanos, en todas sus cartas, Pablo expresa una y otra vez el amor por sus hermanos. Y no solamente que lo expresa con sus labios, sino que lo manifiesta con sus acciones. Y Pablo era ejemplo en cuanto a esto. Es importante, hermanos, que nosotros podamos ser ejemplo de esto, ¿no? Que otros puedan ver el amor que nos tenemos unos a otros. Y que podamos guiar a otros a que hagan lo mismo. Y en esta historia que hemos leído, que hemos visto, podemos ver también una analogía con el Evangelio. Hay un ofensor que se llama Onésimo. Hay un ofendido que se llama Filemón, y hay un mediador que se llama Pablo. Pablo, el cual intercede a Filemón por el ofensor Onésimo. Hermanos, todos nosotros espiritualmente estábamos en la misma condición que Onésimo. Habíamos defraudado a Dios, le habíamos ofendido. No teníamos forma de ir hacia Él. No podíamos ni queríamos ir hacia Él. No había manera. Pero hubo un mediador que intercedió por nosotros. Y este fue Jesucristo. Y a través de su obra Él nos reconcilió con el Padre. Y Cristo no solamente nos reconcilió, sino que Él pagó nuestra deuda. Hermano, la deuda que nosotros teníamos con Dios era impagable. Era imposible de pagar para nosotros. Cristo la pagó por nosotros. Así como Pablo estuvo dispuesto a pagar la deuda de Onésimo porque Onésimo no podía pagarla. Cristo pagó la deuda que nosotros no podemos pagar. Viviendo una vida perfecta, sin pecado, siendo una ofrenda agradable al Padre. Y muriendo en la cruz por todos nuestros pecados. Y a través de esa hermosa redención, hoy podemos tener comunión unos con otros. Hoy podemos relacionarnos como hermanos y hoy podemos ocuparnos de la vida de mi hermano. Y en esta mañana puede ser que en este lugar haya alguien que todavía no esté en Cristo. O que haya venido hoy por primera vez, o capaz que hace tiempo que viene, que está en la iglesia, pero no está en Cristo. ¿No? A veces sucede. Qué importante que en esta mañana, escuchando la voz de Dios, pueda examinar su vida, pueda examinar su corazón, para ver si está o no está en Cristo. Hermano, hay evidencias de que una persona ha nacido de nuevo. No hay un conversiómetro, ¿no? No hay un aparato que diga, bueno, pero sí hay evidencias, y la evidencia es el fruto. Empieza a haber fruto en mi vida. Es un proceso. Pero antes amaba el pecado, ahora lo aborrezco. Peco, sí, porque soy pecador, pero ya no practico el pecado. Ahora comienzo a amar a mis hermanos.
Ahora comienzo a orar a mis hermanos, ahora me interesa la vida. Esas son evidencias de que algo sucedió en mi vida, que algo pasó en mí, que ahora no soy yo, sino es Cristo en mi vida. Por eso es importante que en esta mañana, si reconoces que no estás en Cristo, puedas ir a Él en arrepentimiento y fe, reconociendo tu condición, reconociendo tu pecado y creyendo en Él para salvación de tu alma. Y comenzarás no solamente a estar en Él, sino a ser parte de la familia, de la fe, que es la iglesia. Dijo Juan, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos aquellos que han creído y que creen en el Señor Jesucristo son hijos de Dios. Alabado sea su nombre. Damos gracias al Señor por su palabra, que nos ayude a cuidarnos, a valorarnos, a respetarnos y a saber que nos necesitamos unos a otros para cumplir con el mandato que Dios nos ha dado. Y sabe que ese desafío es acá. Porque acá nos cuesta. Cuando estemos con Él, allá no va a haber pecado, allá vamos a estar a los besos, a los abrazos, todo va a ser hermoso. El desafío es acá. Y que cada día podamos buscar que el Señor nos guíe a amar a nuestros hermanos. Y que ese sea nuestro deseo, de amar y de cuidar esta relación tan preciosa que Dios nos dio en Cristo. Amén. El Señor les bendiga.